Primera de Samuel, capítulo 25. Arranco. ¿Están listos? Bien. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros y no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es este David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros al desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de pan tostado, 100 racimos de uvas de pasa, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añade que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado contra ti para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda.
Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdete, pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal, ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y que te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó mi causa, la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron con Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque David había dado a su hija Mical, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltri, hijo de Lais, que era de Galín. Como era una lectura bastante larga, por eso ustedes ven que traté de leerla lo más rápido posible, porque en cierta manera pues vamos a ir volviendo a ella, refiriéndonos a puntos específicos de él. Ustedes recordarán algunos, tal vez, una película del 1995 que ganó muchísimos Óscares y que la repiten a cada rato por la televisión, que se llama Sense and Sensitivity, o sea, sensatez y sentimiento, ¿verdad? Una película que se ha constituido una especie de clásica, que el autor era, el autor de la novela original es Jane Austen, y la actriz era Emma Thompson, ¿verdad? Bueno, lo interesante era el tema de la película. El tema de la película es el dilema que hay dentro de una familia que empobrece, de clase media, que caen por problemas de herencia prácticamente se quedan completamente faltos de dinero, faltos de recursos. Y entonces el dilema que tiene esta familia con 3 hijas hembras, de que quieren casar a sus hijas para que no tengan que pasar necesidad, pero por otro lado había un conflicto que se presentaba constantemente entre lo que eran las emociones, los sentimientos de estas mujeres, los sentimientos de los propios padres, y por otro lado lo que los principios de la cordura o la sensatez le indicaban que debían hacer. Era una historia muy interesante, y en cierta manera cuando yo leo esta historia veo que se conjugan igualmente una gran cantidad de emociones, de sentimientos, con lo que son actitudes que por un lado pueden ser insensatas y por otro lado pues resultan ser sumamente sensatas, como es el caso del comportamiento de Abigail. El hecho es que si lo vemos desde ese punto de vista, lo enfoco como una especie de gran obra, ¿verdad? Es una obra que yo la dividí en 10 actos diferentes, y los diferentes actos son, en primer lugar, un luto nacional. El segundo punto es un matrimonio incompatible. El tercero, una petición razonable. El cuarto, una respuesta hiriente. El quinto, una reacción exagerada. El sexto, un aviso oportuno. Séptimo, una intercesión eficaz. Octavo, una motivación exitosa. Noveno, unas consecuencias fatales. Y décimo y último, un resultado inesperado. Como es natural, ustedes que han leído la historia conmigo ya se pueden imaginar
cómo se subdividen o cómo se dividen estos puntos dentro de la lectura de la historia que estamos viendo. Todo comienza con un luto nacional. El primer versículo dice que murió Samuel y se juntó Israel, lo lloraron, lo sepultaron en su casa de Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. La muerte de Samuel marca el fin de una era, de una época. Una época muy particular. Recuérdense que antes de Samuel, pues prácticamente no había profetas, ya que los sacerdotes no estaban trayendo el mensaje de Dios. Y con Samuel se reanuda el ministerio profético y, por así decirlo, el pueblo vuelve a la piedad, vuelve a poner sus ojos en el Señor. Era el final de la época de los jueces, la transición entre la época de los jueces y la época del reino o del reinado. O sea, Samuel es precisamente quien unge a Saúl como primer rey de Israel a consecuencia de una solicitud, ¿verdad?, que no fue grata delante de Dios, pero la concedió, de que le dieran rey como todo el resto de las naciones. Entonces, Samuel muere y con Samuel, por así decirlo, el liderazgo espiritual de la nación, que lo conservaba Samuel, pues prácticamente queda en vacante, queda sin nadie que lo represente. David posteriormente va a asumir ambos papeles, o sea, va a ser líder militar, va a ser líder político, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se va a constituir en un líder espiritual. Y David va a tomar todas las iniciativas debidas a fin de que el pueblo vaya a la adoración al Señor, va a tener inclusive la intención de construir el templo, ¿verdad?, el primer templo, y finalmente lo va a terminar construyendo su hijo Salomón. El hecho es que en este tiempo, en este momento, nosotros estamos viendo cómo cesa o termina una etapa, y en esa coyuntura precisamente es cuando David pues decide irse en dirección hacia el desierto de Parán. Va hacia esa zona con todos sus hombres. Recuérdense que él está huyendo de las persecuciones de Saúl y todavía tiene un pequeño ejército, ¿verdad?, un pequeño grupo de personas que con sus familiares, con sus esposas y con sus hijos le siguen, y tenía que estarse proveyendo necesariamente de lo que necesitaban para poder alimentarse, comer, subsistir. Lo que pasa es que en un desierto esto es muy difícil. O sea, si eventualmente sí pueden conseguir una fuente de agua que de una manera regular, y de hecho se movían de un lugar a otro del desierto, de una fuente de agua o de un pozo de agua a otro pozo de agua, pero en el caso de la alimentación pues se complica, sobre todo cuando es tanta gente junta, ¿verdad? No estábamos hablando de la alimentación de uno o dos. Consecuentemente, nosotros vamos a ver en este caso que David, pues, luego de haber estado guardando y resguardando las ovejas y los pastores de este señor que se llamaba como Nabal, pues resulta ser que le dice, bueno, tú estás en tiempo de esquilar las ovejas, tal vez este es un buen momento para que tú, si puedes, nos ayudes con algo a fin de que podamos alimentarnos. Nosotros damos gracias al Señor por los Samueles. Los Samueles son líderes espirituales. Y hay 4 personajes fundamentalmente que se destacan. En primer lugar, Samuel, un solo versículo hace referencia a él y dice, Samuel murió. Y ese es el destino de todos nosotros. O sea, todos nosotros, a menos que el Señor quisiera venir antes a arrebatar su iglesia, todos los hombres sabemos que lo que nos espera es la muerte. La muerte entró con Adán, la muerte pasó a todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos de morir físicamente, pero no necesariamente tenemos que morir espiritualmente, porque el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Él no quiere la muerte del que muere, Él vino a redimir y a rescatar nuestras almas a fin de que en vez de pasar a la muerte y condenación eterna, podamos pasar a vida eterna, precisamente. Pero el hecho es que Samuel cumplió con su misión, murió, está en la presencia del Señor, y entonces ahora se enfatiza todo en la relación matrimonial que hay entre estos dos personajes que son, por un lado, Nabal y por otro lado su esposa Abigail. Y sin lugar a duda que la segunda escena es la de un matrimonio completamente incompatible. Hace referencia a esto los versículos 2 y versículo 3. Cuando hablamos de Nabal, el nombre Nabal significa insensato, ¿verdad? Y dice varias cosas de él. Dice la Biblia acá en el versículo 3 que era un hombre muy rico, y eso tiene que ver con que era un hombre que era muy terrenal, o sea, un hombre que tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y además de esto, habla de que era un hombre duro, habla de su rudeza, la rudeza de su carácter. Y otra cosa más que dice el versículo 2, ¿cuál es? Los que siguen, que tenía, ¿qué? Malas obras. Yo dije que tenían que abrir las orejotas, ¿verdad? Pero también hay que chequear en las escrituras, ¿verdad? Así que ojalá ustedes quisieran seguirme
a lo largo de esta enseñanza. Vemos que este hombre era un hombre insensato, completamente terrenal, completamente rudo, áspero, ¿verdad? Y con un mal proceder completamente. Fíjense que más que esto, en el versículo 17, inclusive se le llama un hombre perverso. La misma mujer de él dice, él es un hombre perverso. Y se traduce literalmente esto de perverso como hijo de Belial en el hebreo. O sea, en el hebreo el texto dice, él es un hijo de Belial. Y este término de hijo de Belial en el Antiguo Testamento normalmente se utilizaba en términos abstractos, en sentido abstracto, no como un nombre propio. Pero es interesante que en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15, cuando habla de qué comunión hay entre Cristo y Belial, el creyente y el incrédulo, etcétera, ¿lo recuerdan ese pasaje? Pues está refiriéndose a Belial como a Satanás, ¿verdad? O sea, es un sinónimo de Satanás en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15. Abigail, por el contrario, era una mujer distinta del todo. O sea, era un matrimonio que uno no sabe cómo podían convivir. Porque Abigail, dice la Escritura acá, que era una mujer de buen entendimiento. Nabal era un insensato, una persona que, ¿verdad?, actuaba insensatamente. Y además dice que era una mujer de hermosa apariencia, una mujer bella. Y más que esto, la Escritura muestra más adelante por su actitud, en el versículo 26 en adelante, que era una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa. O sea que un hombre tosco, brusco, de malas obras o de mala conducta, además de esto, bruto, por así decirlo, en su manera de pensar, ¿verdad? O sea, un hombre insensato completamente, y por otro lado una mujer hermosa o una mujer inteligente, una mujer, como dicen muchos, bella por fuera y bella por dentro también. Una incompatibilidad total. Es interesante que la Biblia muy pocas veces enfatiza la belleza de una persona. Lo hace en el caso de Sara, lo hace en el caso de algunas mujeres de la Biblia. Pero fíjense que nunca pone énfasis en su cuerpo, sino que pone énfasis sencillamente en su rostro. O sea, el rostro apacible, el rostro hermoso que tiene. Hoy día hay mucho énfasis, ¿verdad?, de parte de las damas en el fitness, ¿no?, en el cuerpo, en la voluptuosidad. Y hay que tener mucho cuidado con esto, con esta inconformidad y este sobreénfasis en la apariencia física. Ella sencillamente tenía ese atributo de que era una mujer de bella apariencia, pero recuérdense que cuando habla de bella apariencia y en el contexto histórico que estamos hablando, lo que estamos hablando era de la cara, que era lo que se mostraba. No se mostraba más allá de la cara, como hoy todavía en algunas culturas árabes también se sucede. Bien, el hecho es que vemos acá un contraste muy grande. Un contraste muy grande en este matrimonio, una incompatibilidad de caracteres innegables que estaba ahí. Sin embargo, el matrimonio continuaba adelante. Ella estaba pues atendiendo su casa, atendiendo las cosas que tenía que atender como esposa, y por otro lado veíamos que el hombre estaba dedicado a sus negocios, a sus asuntos. La Biblia dice, Proverbios capítulo 31, versículo 30, engañosa es la gracia y vana es la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esta mujer era una mujer temerosa de Dios, lo va a evidenciar cuando va a referirse al Señor una y otra vez como rector de su vida y también aquel que había determinado cumplir su propósito en la vida de David. La primera de la escena es la del luto de Samuel, ¿verdad? La segunda dijimos que era ¿cuál? La incompatibilidad de este matrimonio que uno no sabe cómo pega, porque no pega realmente, absolutamente. Son dos personas completamente diferentes y lo evidencia la Escritura acá. Y los versículos que van del 4 hasta el versículo 8 enseñan una petición que viene de parte de David y que hemos llamado una petición completamente razonable. Se cambia la escena, ¿verdad? Hay un nuevo lugar, ¿verdad?, donde se está reunido David con sus 600 hombres, ¿verdad? Y sencillamente manda a un grupito de 10 jóvenes escogidos, para que lleven un mensaje a Nabal pidiéndole que le provea, que le dé provisiones, porque la necesitaban ciertamente. Fíjense que David hace esta solicitud de ayuda de una manera sensata y apelando a los buenos sentimientos. Nosotros vemos que estaba Nabal en el tiempo de esquilar las ovejas y es el mismo tiempo de la cosecha, ¿no?, cuando hay abundancia. De hecho, se celebraba el tiempo de esquilar como el tiempo de la cosecha, se celebraba con una fiesta que por eso ustedes ven que el hombre estaba metido en trago, ¿verdad?, junto con todo lo suyo. Era un tiempo de abundancia. Consecuentemente, David dice, estoy en un buen día, yo sé que estoy mandándole en un buen día la solicitud, por lo tanto, de una manera respetuosa y muy oportuna, pide aprovisionamiento. Pero no solamente aprovisionamiento,
en cierta forma él estaba pidiendo una compensación. O sea, él había estado guardando a aquellos pastores de Nabal que estaban en la campiña, guardándole de que no tuviesen ningún tipo de problema, de protegiéndolo, y por lo que el texto me dice, posiblemente proveyéndole también. Porque fíjense que los pastores cuando dan testimonio, los siervos cuando dan testimonio a Abigail, le dicen, a nosotros no nos faltó nada de día ni de noche. En otras palabras, ni nos quitaron nada, y por el contrario, si algo nos faltaba, pues ellos se preocupaban de dárnoslo. O sea que era una especie de compensación, ¿verdad? O por así decirlo, una compensación de servicio a lo que estaba solicitando David. David tenía el derecho, ¿verdad? Se lo había ganado, por un lado, pero con todo lo hace de una manera sumamente respetuosa. Es una petición completamente razonable y no hay nada de malo con ello. No le faltamos, él le dice a través de los mensajeros, nosotros hemos estado con tus pastores, no les tratamos mal, no les faltó absolutamente nada. Y consecuentemente, como he venido en buen día, danos lo que tú tengas a mano, o sea, danos algo de lo que tú tienes. Pero la cuarta escena es la de un hombre que reacciona de una manera exacerbada. Recuérdense el título del mensaje. El título del mensaje es Sensatez y Sentimiento. Este hombre reacciona de una manera irada, o sea, lo domina la pasión. Se siente sencillamente que están pues haciéndole una demanda que no tiene por qué satisfacer, y él reacciona de una manera hiriente y de una manera completamente agresiva. Esos son los versículos que van desde el 9 hasta el 12. ¿Ok? Yo debía haber hecho una pausa y plantear una reflexión primera cuando hablábamos de la incompatibilidad dentro de ese matrimonio. Pero era una pausa que hacía referencia a algo que es muy común entre nosotros. Es muy común entre nosotros el hecho de que en una familia pues haya una incompatibilidad tal que viene como consecuencia del comportamiento incorrecto de uno de los dos cónyuges. En este caso, y lo más frecuente que se sucede es que haya un hombre irresponsable, ¿verdad? Un hombre egoísta, un hombre egocentrista completamente, que sencillamente esté pensando en él y que no se ocupe de las necesidades de la familia. Eso es lo que más frecuente vemos en la sociedad nuestra. Pero también hay veces que nos encontramos, y también se está viendo muchos casos tristes, con hombres abusadores, hombres que son sumamente abusadores, hombres que son violentos, que maltratan. Y en este caso nosotros estamos viendo que la actitud de este Nabal era la de un hombre abusador, un hombre que estaba acostumbrado a hablarle mal a la gente y ser agresivo con los demás. Y vemos entonces acá cómo Nabal responde de una manera completamente insensata y menosprecia a David y su familia. Lo primero que dice, ven acá, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? O sea, se metió con David sabiendo quién era David, porque lo está confesando, está diciendo que él sabe que es el hijo de Isaí, ¿verdad? Pero dije, sin embargo, ¿quién es este? ¿Quién es el hijo de Isaí? En otras palabras, no vale nada, él no vale nada absolutamente. De hecho, lo acusa de ser una persona que se había sublevado. Dice, muchos son los siervos que huyen hoy día de su Señor. En otras palabras, él es un fugitivo, ¿verdad? Y además de esto, evidencia su egocentrismo claramente cuando dice, he de tomar yo mi pan y mi agua y mi carne que he preparado para mis trabajadores. O sea, el mis era lo que estaba presente en él. Este hombre se hiere, o sea, maltrata verbalmente a aquellos 10 jovencitos que había mandado David allá a pedirle que si le era posible le diera algún tipo de ayuda. Y esto es algo que va también a levantar un sentimiento, estamos hablando de sensatez y sentimiento, un sentimiento de ira en el rey David que va a ser terrible. Va a ser terrible la reacción de David. Proverbios capítulo 12, versículo 18, hay un versículo que siempre lo recuerdo, ¿verdad? Y es aquel versículo que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Aquellas personas que abren la boca y hieren, y lastiman, y maltratan. Aquellas personas que dicen, yo no soy baúl de nadie. Aquellas personas que dicen, yo no tengo... y que sencillamente son hirientes con su manera de hablar. Pero el mismo versículo dice que, en contraste a esto, dice, más la lengua de los sabios es medicina. Y nosotros debemos procurar, hermanos, que nuestras palabras no sean hirientes, sino muy por el contrario. No sean hirientes, sino muy por el contrario. Tenemos que tener control de nuestra boca, control de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y por nuestros labios, dice la Biblia que debe salir agua dulce, porque no puede ser que salga agua dulce y amarga a la misma vez, ¿verdad? Y este hombre era un hombre sencillamente que de una manera agresiva e hiriente hirió a los mensajeros de David, y con esto también iba a provocar en David una quinta escena. La quinta escena de 10 es una reacción exagerada.
una reacción exagerada. Entonces David dijo a sus hombres, versículo 13, cíñase cada uno su espada, se ciñó cada uno su espada, también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, ¡wow! O sea, era con todo que iba David para allá, era a matar a era una familia, la familia de Nabal con sus trabajadores, con sus esquiladores, ¿verdad? Con sus siervos. Iba a matar a todo el mundo allá como consecuencia de esta ofensa que él había recibido. David se siente rechazado, David se siente ofendido y decidió hacerse justicia a sí mismo. Y es terrible cuando sucede esto. Fíjense lo que dice él en el versículo 21. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Y en el versículo que sigue dice, de aquí a mañana no voy a dejar con vida ni a un solo varón. Estaba dispuesto a matarlos a todos. Simplemente porque había sido herido en sus sentimientos. David estaba actuando de una manera insensata también. ¿Por qué? Porque había sido herido en sus sentimientos. Reacciona de una manera emocional completamente, de una manera completamente insensata. Iba a cometer una matanza de una familia de los herederos o de los descendientes de Caleb. ¿Ustedes se recuerdan quién es Caleb? Uno de los dos grandes héroes de la conquista de la tierra prometida, Josué y Caleb. Y iba a cometer ese pecado de asesinar a todas esas personas. El versículo 18 de Proverbios 15 dice que el hombre iracundo promueve la contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. 14:29 de Proverbios dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Son versículos que dicen mucho de esto que estaba pasando aquí. David estaba reaccionando como un necio también, igualito como Nabal reaccionó de estúpidamente, de neciamente, ¿verdad? Impulsivamente. Así estaba reaccionando David también, porque se airó rápidamente, subió, se encandeló. Cuando hay una persona que no es capaz de controlar su espíritu, es terrible, porque esa persona va a terminar cometiendo atrocidades aún peores. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 32, dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu, que lo controla, que aquel que es capaz de tomar una ciudad. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de tener autocontrol. Porque lo que estaba pasando con David era que estaba teniendo una reacción completamente exagerada, impulsiva, y que lo iba a convertir a él en un asesino. El hombre que poco tiempo antes no había querido tocar al ungido de Jehová, ahora iba a asesinar a toda una familia con todos sus siervos y todos sus hijos varones y todo el mundo que estuviera ahí. Simplemente porque lo hirieron. Le hirieron en sus sentimientos. Estamos hablando de sensatez versus sentimientos, o sensatez y sentimientos, cómo estas dos cosas se confrontan y cómo muchas veces es necesario inhibirse en cuanto a lo que uno está sintiendo para usar la cabeza, ¿verdad? Y aferrarse de los principios bíblicos para entonces tener una reacción correcta frente a aquello que nos está preocupando, mortificando o afectando, ¿verdad? La sexta escena es un aviso oportuno. Dice aquí en el versículo 14, todavía están conmigo, ¿me siguen? A mí me parece fabulosa esta historia, ¿no? Por algo el Señor la introduce ahí, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? No solamente para evidenciar cuál fue el final de Abigail como esposa de David, sino sobre todo para que nosotros analizáramos lo que estaba sucediendo y cómo estuvo a punto de cometerse algo que por la providencia y la misericordia de Dios no se llevó a cabo y que hubiera manchado a David antes de llegar al reino de Israel. Entonces vemos nosotros acá un aviso muy oportuno. Versículo 14 dice que uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciéndole, está pasando esto, esto y esto. Y en el versículo 17 le dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues el hombre es tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y Abigail recibe el mensaje y reacciona en consecuencia. Abigail, al contrario de su esposo, era una mujer sensata. Yo conozco muchos casos así, muchos matrimonios en el cual mejor es hablar con el esposo y no con el esposo, porque los esposos son completamente obtusos, ¿verdad? Obtusos.
Son personas que se llevan de sus pasiones, personas que son carnales, personas a los cuales es difícil apelar a sus sentimientos, a sus emociones y mucho menos a su razón, porque son como Nabal, completamente insensatos. Pero cuando habla de Abigail, en contraste con Nabal, era una mujer muy sensata, una mujer que realmente, como dice la experiencia aquí, tenía buen entendimiento. Y esto es interesante, ¿verdad? Es muy interesante, porque fíjense cómo reacciona ella a este aviso oportuno. Ella, como mujer sensata, en primer lugar, escucha a sus criados. No cierra sus oídos, todo lo contrario. Versículo 14 dice que uno de los criados le dio aviso, se acercó a ella. Así como no se atrevían a hablar con Nabal, muy por el contrario, fíjense con qué facilidad se acercaron a hablar con Abigail. Gracias al Señor por aquellos que son así, siempre abiertos a recibir la opinión y el consejo de los demás. Después vemos que ella reconoce su realidad y por eso le dice, reflexiona en lo que vas de hacer, en lo que has de hacer, porque ella tomó el problema para sí misma y actuó con una resolución absoluta. Versículo 18, dice que tomó 200 panes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cargó a los asnos, mandó adelante a los siervos para que fuesen al encuentro de David, en lo que ella se iba por otro camino. Y el hecho es que se maneja con una sabiduría enorme, da instrucciones precisas, y no solamente instrucciones precisas, sino que también se maneja con suficiente prudencia cuando dice que en el momento no le declaró nada a su marido, que estaba muy lejos de él, estaba a mucha distancia esquilando sus ovejas, sino que sencillamente resolvió ir al encuentro de David para frenar ese crimen que evidentemente David estaba dispuesto a cometer. Estamos hablando de un aviso que fue realmente muy, muy oportuno. La Biblia dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero la mujer prudente, ¿verdad?, es herencia de Jehová. Así que, hermanos, benditas sean ustedes, mujeres prudentes, para sus maridos. Benditos sean los hombres que tienen una esposa o una mujer prudente al lado de ellos, porque realmente es algo que viene de Dios. Y esta mujer Abigail, era un regalo de Dios para aquel hombre insensato, porque ella tenía la sensatez que le faltaba y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su familia y al propio Nabal de ser completamente exterminado. La próxima escena que vemos acá es la de la intercesión, y tal vez hubiera podido dedicar todo el mensaje a este punto. Son los versículos que van desde el 23 hasta el 31. Fíjense cómo una mujer sensata, una mujer que tiene la cabeza bien puesta, hace una apelación. Una mujer de buen entendimiento hace una apelación. Y fíjense cómo ella va donde David y lo primero que hace es que toma una actitud reverente. En el versículo 23 dice que ella se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. O sea que ya con eso solamente era suficiente para que David frenara sus impulsos y sus caballos. Viendo que viene una mujer, ¿verdad?, y que le hace una reverencia a él. Una reverencia significaba que está reconociendo su posición como rey, su posición como líder. Pero además de esto tiene una actitud completamente responsable en su intercesión. Ella se echa a los pies de David y le dice, Señor mío, sea sobre mí este pecado. Ella asume la responsabilidad por el pecado que había cometido su esposo, ¿verdad?, hiriendo a los enviados de David, a los 10 jóvenes que él mandó para que le pidieran ayuda. El hecho es que es reverente, es responsable y es suplicante también. Estamos hablando de la apelación de una mujer con buen entendimiento. Ella suplica, no demanda, no confronta, sino que le dice, te ruego que me permitas a tus siervas hablar a tus oídos y escucha las palabras de tus siervas. ¿Cómo le dice a alguien que no? ¿Cómo le podían decir que no? Es una apelación reverente, responsable, suplicante y específica. Por ejemplo, en el versículo 21 le dice, no haga caso ahora, mi señor, este hombre perverso Nabal. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo? Que no tomara en cuenta la reacción que había tenido su marido. Estaba con esto, tú dirías, bueno, está criticando a su marido. No, estaba simplemente reconociendo que había habido una falta de parte de un hombre que había actuado mal dirigido por el diablo y no por Dios. Pero estaba asumiendo ella la responsabilidad y estaba ella pidiendo las excusas en nombre de él. Era suplicante y era específica, pero además de esto sumamente humilde. Le dice, él se llama Nabal, versículo 25, la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea que ella se presenta como sierva de David y dice lo que pasó, que yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta cuando
ellos fueron a pedir. Esa apelación, además de ser reverente, responsable, suplicante, específica y humilde, sin lugar a duda que es espiritual. En el versículo 26 dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte. Y en varias ocasiones hace referencia a que Dios era que la había enviado a ella, que ella era un instrumento de Dios para frenar a David, que iba con todo el énfasis, con todo el impulso a cometer un pecado más grave y desproporcionado completamente, asesinando a toda una familia y sus siervos. O sea que apelación que además de espiritual se convierte en solidaria, en participativa, en argumentativa, en confiada, en visionaria, en alentadora y en persuasiva. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense ustedes como le dice en el versículo 26, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal. Estaba solidarizándose con David. En el versículo 27 le dice, este presente que tu siervo ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Estaba compartiendo y participando con su actitud, una solidaridad hacia David y sus hombres. Argumentativa completamente, versículo 28. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará cosa grande, hará casa estable a mi Señor. En otras palabras, ella estaba argumentándole el hecho de que tenía David que ver visionariamente lo que venía por delante. O sea, el Señor te va a dar una casa grande, tú vas a ser rey y tienes que pensar en eso, no en el momento, no en lo que está sucediendo ahora. Porque lo que tú hagas ahora va a repercutir sobre tu futuro, David. Y ella estaba poniendo a David a reflexionar visionariamente en función del futuro que le esperaba a David. Además de esto, se lo dice en el versículo 30, dice, cuando Jehová te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, versículo 31, no tendrás motivo, ni pena, ni remordimiento. O sea, le está diciendo, cuando Jehová haga bien a mi Señor, versículo 31 al final, dice, pues sencillamente tú no vas a tener de qué lamentarte por haberte vengado por ti mismo. Era una apelación visionaria, alentadora y sin lugar a dudas sumamente persuasiva, o sea, que resultó. ¿Por qué sabemos que resultó? Porque la reacción de David se ve de una vez en el versículo 35. ¿Qué le dice David en el versículo 35? Le dice, versículo 33, perdón, bendita sea tú, dice, bendito sea tu razonamiento, ¿verdad? Bendito sea el Dios de Israel, versículo 32. Bendito sea el Dios de Israel que te envió para que me encontrase, y bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. O sea que ciertamente la intercesión de esta mujer, su sensatez, su sabiduría, dice, fue completamente eficaz. Llevó una apelación perfecta, reverente, responsable, suplicante, específica, humilde, espiritual, solidaria, participativa, argumentativa, confiada, visionaria, alentadora y persuasiva. Jóvenes que están solteros, búsquense una mujer así. Búsquense una mujer así. Evidentemente, la otra parte no hay que decirla. No se les ocurra, damas, casarse con un Nabal. Pero es una bendición poder ver estas cosas, ¿verdad? Bien, la octava escena, ya estamos terminando casi, yo sé que es un pasaje largo y he tratado de hablar rápido y demostrárselo rápidamente, tiene que ver con la motivación, con el éxito de la motivación que Abigail da a David, ¿no? Fíjense la reacción de David, versículos 32 y 33. Bendito sea Jehová Dios de Israel, dice, bendito tu razonamiento, bendita tú, dice que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. En otras palabras, la interpelación, la apelación de Abigail mueve a David en primer lugar a la adoración. O sea, David termina glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, glorificando a Dios por el hecho de haber mandado a esta mujer. Bendito sea el Dios de Israel, bendito sea Jehová que te envió. O sea, él dice, yo reconozco que tú has venido mandada por el Señor. Gloria a Dios por ello. Y no solamente eso, sino que también le mueve a un reconocimiento personal hacia la persona de Abigail. Después vemos nosotros que también la apelación motivó a una rectificación. O sea, él sencillamente dice en el versículo 33, me ha estorbado de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Él reconoció
que la interpelación, la apelación, la intervención de esta mujer, pues sencillamente hizo que él frenara sus ímpetus y pudiera venir a la sensatez y dejarse de guiar por los sentimientos, ¿verdad? Y sencillamente en un momento dado dice, gracias a Dios por ello. Y después fíjense cómo motiva inclusive al arrepentimiento, porque dice versículo 34, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Él estaba ya resuelto a hacer mal y sin embargo el Señor no permitió que fuera así. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un solo varón. Pero no solamente eso, sino que también la apelación de Abigail motivó al respeto y a la admiración. Fíjense cómo en el versículo 35 le dice, sube en paz, mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. O sea que fue una apelación perfecta. Una apelación perfecta con una motivación exitosa y consecuentemente, pues nosotros sabemos ya por la historia que David se recogió para atrás, ¿verdad? Reculó y sencillamente no atacó a Nabal y a la familia, sino que despachó a Abigail con los siervos que había traído, con los que había traído los bienes para David y sus hombres. Entonces vemos dos puntos adicionales, dos escenas finales. Las dos escenas finales tienen que ver una con las consecuencias. Y las consecuencias para Nabal fueron fatales completamente. Dice versículo 36 que ella volvió, Abigail volvió, y allá se encontró con que Nabal tenía un banquete y tenía como decimos aquí, un prendi, ¿no? Tenía un humo, una juma, ¿verdad? Una borrachera de estar bebiendo y dándose buena vida y celebrando los cuartos que se estaba ganando con el esquilamiento de las ovejas, ¿no? Y estaba en plena fiesta. Dice aquí el versículo 36 que el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual sencillamente ella se quedó callada y no le dijo lo que había pasado. O sea que actúa mostrando su sujeción, porque algunos dirán, bueno, a veces uno no puede esperar que el marido sea que resuelva, tiene que resolver uno. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ella estaba sujeta a su marido. Acuérdense que estamos hablando de una distancia grande, físicamente hablando, de donde estaba ubicado uno a donde estaba la casa de Abigail en Carmel, ¿verdad? Nabal estaba esquilando sus ovejas lejos de ese lugar, pero aparte de eso estamos hablando de una persona que estaba imposibilitada de comunicarse con él. O sea, no había manera de que pudieran comunicarse con él. Consecuentemente, ella tiene que acudir donde él está, en el sitio donde está esquilando las ovejas, y va allá, y cuando va allá tampoco puede comunicarse con él porque se encuentra que el hombre no está apto, o sea, no era capaz de recibir ningún mensaje, estaba completamente borracho. Pero su sujeción la muestra en el hecho de que va de inmediato a rendir cuenta. Ella no actuó autónomamente, ella actuó en nombre de la familia para preservar a su propio marido, que lo iban a venir a asesinar. Tenía que actuar y actuar rápido. Y además de esto, nosotros vemos que no dilató para llevar el informe. O sea, inmediatamente regresa, inmediatamente va donde Nabal con el propósito de informarle de lo que estaba sucediendo. Pero por otro lado, Nabal estaba completamente ajeno al riesgo, a lo que había sucedido. Él estaba disfrutando de sus placeres, estaba en su egoísmo, en su insensatez completamente, y todo esto lo llevaría a la fatalidad. Dice la Escritura acá que Dios dispuso de su vida. Y Dios dispuso de su vida, y por el perfil que se muestra, evidentemente un hombre impío, un hombre que no era temeroso de Dios, un hombre que era hijo de Belial, ¿verdad? Hijo del diablo, pues sencillamente Dios dispuso también de su alma. O sea que no sería una osadía o no sería una herejía decir que Nabal tristemente se perdió para siempre, a pesar de que tenía una mujer piadosa, una mujer sensata y una mujer hermosa por dentro y por fuera al lado de él. Hay muchos casos así. Solemos orar porque el Señor complete la familia. Es más frecuente, no sé por qué, pero es más frecuente, no siempre es así, que sea el esposo el tosudo, el bruto, por así decirlo, el insensato, el insensible, aquel que sencillamente no obtempera el llamado del Señor Jesucristo a arrepentimiento y a conversión, aquel que es egocentrista, que piensa más en él. Es lo más frecuente en la sociedad moderna. Y nuestro país no es la excepción. Hay ocasiones en que sucede al contrario, que el hombre es más piadoso que la esposa, que no lo es, ¿verdad? Pero en términos generales vemos este caso reflejado en la sociedad muy frecuentemente.
Y lo que no saben ellos es que su problema es con Dios. El problema es con Dios. Porque hay una realidad y es el hecho de que tarde o temprano va a haber un resultado. Y la última escena de esta historia, de este acto, el último acto, es lo que sucede como resultante, ¿no? Dice acá que sencillamente el Señor, cuando vino la mañana y Abigail le contó lo que había sucedido, el hombre se quedó petrificado. Y que 10 días después, parece que le dio un síncope cardíaco y murió. Evidentemente parece un derrame o algo así por la impresión. Pero lo que sabemos es lo que dice el versículo 38. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Se perdió para siempre Nabal. Se perdió para siempre Nabal. El resultado de esta historia lo vemos al final en los versículos que van del 39 al 42, ¿verdad? Cuando dice que, pues a raíz de este encuentro entre Nabal entre Abigail y David, resultó que David quedó prendado de Nabal. Y David ¿de quién? De Abigail. Y con todo el respeto, son 4 nombres que tenemos hoy. ¿Cuál es el primero? Samuel. ¿El segundo cuál? Nabal, Abigail y David. Y David. Son 4 protagonistas principales, ¿verdad? Así que qué bueno que ustedes están alertas. No fue a propósito, se me fue. Y decía que en este caso en particular, pues el corazón de David quedó prendado por Abigail. Y nosotros vemos que le envió una propuesta matrimonial cuando se entera que había muerto Nabal. ¿Qué tiempo pasó entre el momento en que murió Nabal y el momento en que David le mandó la propuesta? No lo sabemos. Pero la reacción de ella es preciosa también. Refleja el carácter de ella, ¿verdad? Dice el versículo 41 que le dice, he aquí a los enviados, le dice, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Arranca con sus 5 doncellas, ella era toda una señora, ¿verdad? Y está diciendo, yo estoy dispuesta a lavar los pies a los que le sirven a David, a los que le sirven a mi Señor David. Eso es lo que se llama una actitud preciosa. Abigail le daría a David su segundo hijo, Kelión, o también Daniel se le llama en otro pasaje, dependiendo el idioma en que se menciona. Y nosotros, hermanos, iniciamos este estudio dando gracias a Dios por los Samueles, ¿verdad? Los que son como Samuel. ¿Quién era Samuel? El líder espiritual de una nación. El hombre que trazó la pauta, que hizo que de la impiedad, del caos, de la irreflexión, ¿verdad?, la nación de Israel se reuniera en una sola adoración a Dios. El hombre que fue capaz de ser utilizado por Dios para confrontar el pecado de una nación completa, cuya influencia espiritual marcó la vida de sus contemporáneos. Así comenzamos, ¿verdad? Gracias a Dios por los Samueles. Podemos decir también que gracias a Dios por las Abigailes. Las Abigailes, aquellas mujeres que con su sensatez y con su belleza interior, su belleza espiritual, son personas que son usadas por Dios para preservar las vidas y las almas de sus cercanos, de sus familiares, de sus amigos, de aquellas personas con quien tiene contacto. Hay personas que son así, que son como ángeles de Dios, ¿verdad? Que hacer un contacto con esas personas pues va a traer como resultado una bendición a tu vida. Y por otro lado tenemos también, como vamos a hablar luego mucho de David todavía, vamos a tener también a Nabales. Vamos a tener Nabales. Personas insensatas, personas sin temor a Dios, personas que deben venir al arrepentimiento, que deben convertirse de todo corazón al Señor y que deben tener presente que en cualquier momento Dios dice, ya, se acabó el tiempo. Y le quita la vida. Consecuentemente, es ahora, ya, cuando hay que dejar de ser insensatos, poner los sentimientos a un lado, utilizar la sensatez y venir a los pies de Jesucristo para ser salvos hoy. Porque mañana no sabemos. Mañana no sabemos. La fiesta de Nabal
terminó en que Jehová lo hirió, Nabal murió y se perdió para siempre. Vamos a orar. Padre, queremos ser como Samuel, queremos ser como Abigail. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, como David, Padre, a ser confrontado por tu Santo Espíritu, guiado por tu palabra y venir a la sensatez también cada vez que nos salgamos, Señor, por nuestros sentimientos, por nuestro carácter, de lo que son tus lineamientos, Señor. Guárdanos, Señor, de los navales. Y si hay algún naval entre nosotros, Señor, alguna naval entre nosotros, alguna persona insensata, alguna hija o hijo de Dios, de Belial, como dice tu palabra que era Nabal, Señor, pues permite que hoy vengan a ser hijos tuyos, hijos de Dios. Que se arrepientan, que enmienden sus caminos, Señor. Que vengan a tus pies mientras todavía tienen tiempo, Señor. Gracias por esta historia, por lo ilustrativa que es, Señor. Detrás de ella estás tú obrando, Señor. Por lo tanto, como decía David y como decía la misma Abigail, bendito Jehová. Bendito Jehová, que muchas veces mueve nuestros pasos en una dirección y otras veces, por el contrario, frena nuestro andar, que condiciona nuestros corazones, nuestras mentes, y que hace justicia y juicio sobre aquellos que le desechan. Bendito seas tú, Jehová. Permite que esta tarde podamos de nuevo congregarnos con tu bendición, Señor nuestro. Gracias por la oportunidad de interceder en esta mañana por los hermanos de Puerto Rico. Queremos suplicarte en particular por José de la Rosa y su familia y la iglesia en Calley, que no sabemos qué ha pasado de ellos, Señor. Queremos pedirte también por el resto de los hermanos en la iglesia en Caguas y en la iglesia del Calvary, Señor, que sabemos que han tenido gran destrucción, Señor. Pedimos, Padre, que tú bendigas la ofrenda que nos proponemos enviarle, Señor, y bendiga la actitud de los que ofrenden, Señor. Y te damos gracias, Padre, por habernos preservado. La semana pasada terminamos el culto, Señor, pidiéndote que nos preservara del ciclón por segunda vez, Señor. Y nos preservaste, Señor. Gracias porque pasó al norte, Señor, y a pesar de las secuelas, no fuimos destruidos como país, Señor, como nación. Sigue guardándonos y bendiciéndonos, Señor. No nos castigue, Señor, conforme a nuestras acciones, sino que ten misericordia de nosotros, Señor. Me despido, Señor, nos despedimos de ti, si es que cabe la expresión, Señor. Más bien te pedimos a ti que nos despidas a nosotros, a nuestros hogares, con tu bendición, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.